¿Por qué razones está usted aquí en este refugio? Vengo escapando de la violencia. ¿De la violencia de quién? ¿De la vida en general, de la ciudad o de quién? De mi esposo. Diana, ¿nos quiere platicar, por favor, por qué está usted aquí? Estoy aquí por maltrato. Por maltrato a mí y a mis hijos. ¿De parte de quién? De mi esposo. Por eso estoy aquí. Yo estoy por violencia de mi esposo, por maltrato y a mis hijos también. ¿Qué era lo que ocurría en su casa? Me golpeaba. ¿Muy fuerte? ¿A qué grado llegaron sus agresiones? Pues varias veces llegué a ir a urgencias de mi clínica con lesión. ¿Por golpes? Por golpes, tengo un dictamen de golpes, otro por me entraba así como que yo me engarrotaba toda un tipo, me decía el doctor, sí, de crisis. ¿La golpeaba? Sí, me golpeaba embarazada, ¿La golpeaba estando usted embarazada? Sí, me arrastraba de las greñas y me estiraba de las greñas, me golpeaba. La última vez que me golpeó fue cuando me fracturó la nariz y fui a dar al suelo y llena de sangre. Fue la última vez que vi a mi hijo antes de que se lo lleve por casi 2 años. Y mi bebé tenía 3 años. 3 años acaba de vivir. Fue el único testigo. Llegaba a las 2, 3 de la mañana, los niños estaban dormidos. Cerraba las puertas, desconectaba el teléfono con un cinturón en la mano. Porque mi papá maltrataba a mi mamá. ¿Tu papá maltrataba a tu mamá? ¿Cómo? A golpes, insultos. Mis hijos y yo. Con ese señor vivimos de todo, golpes, injurias, maltratos. ¿A qué grado? Al grado de que les ponía a mis hijos en el estómago cuchillos y desarmadores. Me llegaba a golpear a mis hijas, aunque fueran mujeres, las golpeaba, las pateaba en el piso. Viví una situación muy dura. Sí. Incluso a veces la amenazaba de muerte con navaja. ¿A tu mamá? Sí. ¿Y ustedes qué hacían? Pues si nos metíamos también nos pegaba. Y si mandábamos traer, la policía también nos metía. O amenazaba a mi mamá con la navaja o con una pistola. Tuve una relación de 2 años en la que hubo golpes, hubo ofensas, hubo gritos y esto se daba donde fuera, ¿no? Dentro de la casa y fuera de la casa y delante de la gente. O sea, no había límite para ello. Tengo 20 años de casada y son los mismos años que él siempre me está maltratando, a veces con golpes que no son vistos. Pero la primera vez sí me golpeó con unas tijeras para pasto. ¿Él fue cada vez más violento? Cada vez más. ¿De qué tipo de violencia? ¿Hasta qué grado? De toda. Psicológica, sexual, física, ¿verdad? De dejarnos sin económicamente nada. ¿Esa también es una forma de violencia? Mucha. No darles ¿verdad? nada. No darnos nada. ¿Verdad? Decirnos, yo no sé cómo le van a hacer, ya no les doy nada. A ver cómo le hacen, yo no tengo para darles, ¿verdad? Y con 8 hijos, no es fácil, ¿verdad? Alicia, ¿cuál es la razón de que esté usted aquí? La supervivencia. El sobrevivir. ¿Por qué alguien que tiene un oficio, una profesión, una razón de ser, tiene que sobrevivir? ¿De qué? ¿Por qué? Al maltrato, a la violencia, tanto psicológica como física.
La mayoría de las mujeres que recibimos en los refugios están amenazadas de muerte. Han pedido ayuda más de 7 veces en promedio y en esas 7 veces han recibido cada vez una paliza peor. En México, aquí en Quintana Roo, a las mujeres que van a denunciar a su marido al Ministerio Público, el mismo Ministerio Público, una vez que hacen su declaración, les entrega el citatorio y le dice, ve y llévale el citatorio a tu marido. Esa mujer vuelve al hogar y le da el citatorio y la tunda es cada vez peor y la amenaza es cada vez peor y hay hombres que las matan. Sabemos que alrededor de un 60% de las mujeres sufren violencia. Sabemos que en el caso de las mujeres que nosotros hemos atendido, el 70% reportan abuso sexual por parte de su pareja. No hay justificación alguna, pues, para la violencia de ese grado. En absoluto. Ni conductas de la madre, ni de ninguna naturaleza que justifique. Es un delito. El señor que ejerce violencia es un delincuente, no es un enfermo. Es en principio un delincuente. Quizá sea un enfermo, pero en principio es un delincuente. De las mujeres socialmente se espera que sean sumisas, que sean comprensivas, que sean sentimentales, que sean, pues, ¿cómo decirlo?, entregadas, que se sacrifiquen por otros, que vivan en función de otros. Entonces, cuando educamos... ¿Resignadas? Resignadas también. ¿A cualquier cosa? Resignadas a cualquier cosa. ¿Hasta la violencia? Hasta la violencia. ¿A los golpes? También a los golpes. ¿Heridas? Heridas, o sea, llegan con hematomas, con... pues las han arrastrado. ¿Se emplean armas contra las mujeres? Sí. Una nos llegó con cortes, con machete. Pues vamos y sacamos muchas veces a las mujeres porque están siendo golpeadas o violadas o maltratadas, simple y sencillamente. Y a veces la única manera que tienen para salir es a través de una ambulancia. Es una cuestión de justicia social, es una cuestión de derechos humanos. Y es definitivamente un asunto de hombres y de mujeres, en el que las mujeres de verdad, sistemáticamente, están siendo aterrorizadas, están viviendo, por eso les llamamos refugios. No son albergues, son refugios realmente para personas que están viviendo una guerra sin cuartel. El INEGI acaba de sacar un estudio, una mujer es víctima de violencia. Cada 3 minutos una mujer o una niña o un niño es violado por un hombre en México. Ya no son estadísticas internacionales, son estadísticas generadas por el INEGI, por CONAPO, por la Secretaría de Salud y por UNIFEM. Tania, ¿duelen los golpes? Después ya no te duelen. Al principio sí te duele el alma. Te duele el alma porque el golpe lo sientes en la cara y dices, bueno, esta persona me quiere y me golpea, ¿no? Te duele el alma. En todo el mundo, en todo este país, en toda esta Ciudad de México, ahí, detrás de los muros de cualquier casa o departamento, la violencia de los hombres contra las mujeres es a toda hora una realidad infame, vergonzante. En algún lugar de esta colonia de Monterrey hay un refugio para familias de mujeres golpeadas. Es secreto, porque los golpeadores siempre las persiguen para volver a hacerlo una y otra vez. También aquí en Cancún hay un refugio secreto para mujeres maltratadas, víctimas cotidianas de una violencia brutal que todos nos negamos a ver. TV Azteca presenta Reporte 13 con Ricardo Rocha. Los hombres las humillamos, las chantajeamos, las degradamos, las intimidamos, las amenazamos, las golpeamos y las matamos. La violencia contra las mujeres se da igual entre pobres que entre ricos, entre letrados que entre ignorantes. En México, la violencia contra las mujeres se ha convertido en el más grave problema de salud pública, aunque las autoridades se nieguen a reconocerlo. Se da en 6 de cada 10 hogares. 1 de cada 5 mujeres que utilizan los servicios de emergencia en los hospitales llega víctima de los golpes de su pareja. Y 1 de cada 3 acepta haber padecido algún tipo de agresión. La violencia ha llegado a convertirse en un miembro más de la familia.
Y son tales la ignorancia y el miedo que el 84% de las mujeres considera que la violencia doméstica es un asunto privado que solo compete a la pareja, a la familia y a nadie más. El temor llega al extremo. Solo 1 de cada 100 de ellas denuncia la violencia, o por lo menos la reconoce. En el minuto que llevo informándoles, 3 actos de violencia contra mujeres se han producido en nuestro país, porque según fuentes confiables, las agresiones son cada 18 segundos. Aquí, más cifras para el asombro, el oprobio y la vergüenza. En 1 de cada 4 parejas, la violencia se da con especial regularidad. La 1/5 parte de los asesinatos en nuestro país ocurren dentro de la familia. Y casi la mitad son maridos matando a sus esposas. En el 95% de los casos de violencia contra mujeres, el agresor es un hombre. Y de cada 4 mujeres que deciden quitarse la vida, 1 de ellas lo hace para escapar de la violencia que vive en su casa. En México, como en muchas otras sociedades, la violencia contra las mujeres cuenta con un trasfondo cultural vinculado al desequilibrio y las injusticias en las relaciones de poder entre los géneros masculino y femenino, en los ámbitos social, religioso, económico y político. Es a través de la violencia que los hombres mantienen privilegios y formas de poder sobre las mujeres. El modelo de masculinidad dominante caracteriza a los hombres como autónomos, fuertes, emocionalmente controlados, heterosexuales y proveedores. Machos, pues, y opuestos a lo femenino, lo dependiente, lo sentimental, lo emocional, lo sumiso. Las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres en el hogar son abuso físico, que va de empujones y bofetadas a torturas, heridas con instrumentos punzocortantes y lesiones corporales que pueden llegar a la muerte. El abuso emocional o psicológico incluye conductas como ridiculizarla, rebajarla, despreciarla, criticar cruelmente a su familia o personas que ella quiere, e ignorarla en público o en privado, entre otras acciones. La violencia emocional no deja huellas visibles, pero sus implicaciones son dolorosas y trascendentes. El abuso sexual ocurre cuando se le obliga a la mujer a realizar conductas sexuales no deseadas o se le trata como objeto sexual. En este rubro se incluye la violación marital. El abuso económico o patrimonial ocurre cuando el varón excluye a la mujer de la toma de decisiones financieras, controla sus gastos exageradamente, no le proporciona suficiente dinero y le oculta información acerca de sus ingresos. La violencia contra las mujeres ha trascendido de tal manera el ámbito familiar que repercute ya seria y preocupantemente en otras esferas sociales y económicas de este país. 100 millones de dólares, más de 1,000 millones de pesos, perdemos cada año, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en salarios, licencias por enfermedad y falta de productividad a causa de la violencia contra las mujeres. Y es que, de cada 5 días de ausencia femenina en el trabajo, uno de estos es producto de golpes, violación sexual y vejaciones por parte de sus parejas. Y más aún, anualmente más de 1 millón de mujeres busca ayuda médica debido precisamente a los golpes recibidos por parte de sus maridos. La violencia contra las mujeres ha llegado a tal extremo que en 10 ciudades de la República, como Monterrey y Cancún, han sido creados refugios secretos para proteger a las víctimas. Un esfuerzo valiente de la sociedad civil. Mujeres defendiendo mujeres. Refugios para evitar que sean encontradas por sus maridos golpeadores y vuelvan a ser agredidas, golpeadas o hasta asesinadas por ellos. ¿Por qué la mitad de los seres humanos agrediendo a la otra mitad, a las mujeres? Bueno, la violencia en las parejas es el resultado de una construcción social de las inequidades entre los hombres y las mujeres. Y a mí me parece que queda claro, queda comprobado con el trabajo que hacemos en los refugios y en los centros de atención, no solo en México, sino en todo el mundo,
que se demuestra cada vez con mayor claridad que en el momento que las mujeres superan esta construcción social de lo que es ser mujer sometida, que soporta la violencia, descubre que la sociedad en la que vive no es la sociedad que ella desea. Él no me vio como una esposa, sino como una presa. Él no me quiere dar el divorcio porque siente que la presa se va y a quién va a insultar, a agredir, a violentar. Yo pienso que eso es. Yo recuerdo un chiquito que llegó aquí después de haber visto a su mamá ser apuñalada por su papá porque ella le pidió el divorcio. Y él tenía 11 años. Y cuando le preguntábamos qué quería hacer de grande, él me dijo que quería ser pandillero. Y yo le decía, ¿para qué quiere ser pandillero? Y me dijo, para sacarle el corazón a mi mamá, a mi papá, como él se lo quiso sacar a mi mamá con un puñal. ¿Hasta qué grado llegó su agresión hacia usted y hacia sus hijos? Pues la última vez me quiso ahorcar a mí. A mis hijos, pues la mayor parte era maldiciones, ¿verdad? Pero no sirven para nada, son unos perros. A mí igual, ¿verdad? Me decía, eres una hija de tu perra madre, no sirves para nada, no vales nada. Se ponía a ver programas de pornografía, se burlaba de mí. Me decía que esas sí eran mujeres, que sí esas sí eran viejas, que yo no servía para nada. ¿Cuáles son las características fundamentales de el hombre que golpea sistemáticamente a su pareja, a su esposa? Ya. Mira, de manera general, los hombres que son agresores, que optan por ser agresores, porque esto de la violencia es una elección. Si bien es cierto que todos somos agresivos, bueno, uno escoge si ejerce violencia o no. Estos hombres tienen un perfil, de manera general, que implica la vivencia en la infancia de haber sufrido alguna forma de violencia, tanto por el lado de su padre, el padre de estos hombres, como por el lado de las mamás. ¿Por qué cree que un hombre exitoso fuera tan violento dentro de su casa con usted? Él de por sí creo que trae problemas desde su familia. Su papá tiene problemas de machismo en su familia. Por esto empieza a crecer, ¿no? Va en escalada y finalmente termina con los golpes. Y también puede llegar a la violencia sexual, ¿no? Consideramos que la violencia sexual se da, la violación propiamente se da en el mundo fuera de casa, ¿no? Por hombres extraños, ajenos a nuestra vida. Y no, muchas de las violaciones se dan dentro de la pareja, en el hogar. ¿Violada? Violada, ¿Por tu marido? violada por tu marido. Y no lo puedes decir, no hay quien te diga, vas al Ministerio Público y se ríen de ti. Es tu deber, pues, bueno, déjate. Y es horrible, es frustrante. Eso duele más que el golpe. Ahora, Claudia, ¿se llega a crear una adicción de las mujeres a la violencia, a ser golpeadas sistemáticamente? No, eso es curioso porque es una creencia bastante popular, ¿no? De que les gusta que les peguen. De que les gusta, ¿no? Si se queda es porque le gusta, ¿no? Si está ahí es porque finalmente lo necesita. Yo a veces agarraba un cable y me lo enredaba en el cuello por desesperación. Porque estar en el maltrato, uno piensa que la vida no tiene sentido, que no vale uno nada. Una mujer pierde 16 años de vida saludable por violencia cuando la está viviendo.
Y tú imagínate que, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, la mayoría de las maquiladoras están, el 90% son mujeres las empleadas. Entonces tú imagínate los costos económicos para esas empresas cuando una mujer deja de asistir por las lesiones, deja de ir por la depresión que le está generando la violencia, deja de ir porque tiene que ir a denunciar o porque tiene que ir a retirar una denuncia. Entonces son costos económicos ocultos terribles. ¿Y por qué una mujer con su preparación está sujeta a estas cosas? Porque el temor paraliza. Es muy grande el temor, sí. Y es mucho más fuerte que a veces que la voluntad. Yo diría que la violencia no es un asunto privado, no es un asunto que competa única y exclusivamente a mujer y hombre, a la pareja. Es un asunto de salud pública. Cuando uno oye los golpes al lado de su edificio, de la mujer que pide auxilio y tal, y uno se aterroriza y no se mete porque son los vecinos, creo que no habría de meterse o tener un lugar a donde denunciar este tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué un refugio secreto? ¿Por qué refugios secretos? ¿Es necesaria realmente la secrecía? Mira, si estuviéramos en la línea de Gaza, en Bosnia, Herzegovina o en cualquier otro lugar, los refugios para víctimas de violencia estarían ocupando las 8 columnas de todos los periódicos y la gente se conmueve ante la violencia y la dominación de un país a otro o de una raza a otra. Pero muy pocos se conmueven ante la dominación de un hombre a una mujer, porque es socialmente aceptada. En los refugios recibimos a mujeres que viven con hombres de poder, no necesariamente de dinero. Recibimos a esposas de hombres relacionados con el crimen organizado, esposas de políticos, de jueces de lo familiar, que son quienes dictaminan la libertad de las mujeres o la posibilidad de que se divorcien y que se queden con sus hijos. ¿Aún ellos ejercen la violencia? Por supuesto. Recibimos a esposas de policías, de taxistas, especialmente de hombres que en sus medios tienen posibilidades y habilidades especiales para buscar a la mujer e ir a traerla de los pelos, ¿no? Como decimos aquí. Pero auténticamente hay hombres que llegan a los refugios armados, que movilizan incluso a fuerzas policíacas corruptas, a algunos miembros de las fuerzas policíacas para tratar de encontrar los refugios y buscar a las mujeres, y por lo tanto los refugios en México están protegidos y muy bien protegidos. Hasta aquí el diagnóstico y la respuesta de mujeres creando refugios secretos para cuidar y proteger a otras mujeres de sus agresores. La próxima semana, violencia contra mujeres, protestas y propuestas. Las visiones muy distintas y encontradas de la sociedad civil y el gobierno para encarar esta brutal realidad que no podemos seguir ocultando. En la segunda parte de este reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. TV Azteca presentó Reporte 13 con Ricardo Rocha.